¿Qué tal amigos? Buenos días. Les habla Néstor Javier Betancur Ruiz, abogado penalista, saludándolos desde la ciudad de Villavicencio a todos nuestros suscriptores de Unidad Abogados de Colombia. Como quiera que en nuestro grupo se encuentran inscritos estudiantes de Derecho y abogados no penalistas, y mis colegas penalistas me corregirán o me ayudarán, vamos a hacer una aclaración respecto a esas inquietudes sobre caducidad y prescripción en materia penal. Si bien en materia civil se manejan unas máximas sobre caduca la acción, prescribe el derecho, en materia penal se maneja diferente, porque en materia penal se nos atraviesa la extinción, se nos atraviesa la preclusión y, ¿por qué no?, un principio de oportunidad que también con él podríamos llegar a poner fin a un proceso penal. Ahora bien, no podemos aterrizar directamente en caducidad y prescripción porque tendremos que dividir en dos escenarios lo que tiene que ver en materia penal. El primer escenario será la acción penal, cuyo titular es la Fiscalía General de la Nación, y se inicia esa acción desde el conocimiento de la conducta punible o desde la instauración de la querella de la misma hasta la sentencia firme. Estamos hablando de acción penal, es todo el proceso penal, pasando por la imputación, la acusación, hasta llegar a juicio oral. Pero el otro escenario que tenemos que ver es la sanción penal. Esto es cuando ya hay sentencia y la persona se encuentra en libertad. ¿Por qué razón? Porque la obtuvo gracias a un vencimiento de términos, o porque operó la contumacia en la imputación, porque operó la persona ausente y fue condenado y se encuentra en libertad. Allí estamos hablando de una sanción penal y una prescripción también para esa sanción. Entonces tenemos los dos escenarios, 1 y 2. Vámonos al escenario 1, la acción penal. Y empecemos a hablar por caducidad para evacuar este término. La caducidad, si nos vamos al artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, allí nos dice qué delitos son querellables, es decir, que requiere ir a iniciar una acción para que se inicie el proceso. Pero en el artículo 73 nos dice cuándo caduca, y nos dice que caduca dentro de los 6 meses siguientes a la ocurrencia de los hechos. Vayamos a un ejemplo, las lesiones personales se causaron anoche, desde anoche empiezan a correr los 6 meses para que vaya e instaure esa querella. Pero vayamos a un hurto a residencia. Estaba de viaje, llegó al mes y encontró su residencia que fue saqueada. Entonces se empezará a contar desde el momento que tuvo conocimiento. Eso para hablar de la caducidad, que nos los trae también como extinción de la acción de la primera etapa. Nos los trae el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal. También nos trae la caducidad. En ese orden de idea evocamos la caducidad y ubiquémonos ya dentro del proceso penal. Ya hay proceso penal, no hubo caducidad, y entonces buscamos la prescripción, ahora sí, de la extinción de la acción penal. Y nos vamos al artículo 82, y en el artículo 82 nos trae 7, 8 numerales, en los cuales nos dice, eso es cada numeral una causal para extinguir la acción penal, y entre esas causales están en el numeral cuarto la prescripción. Si pasamos por el primero, por muerte del procesado, por desistimiento cuando la ley lo permite, por amnistía, y llegamos al cuarto, que es la prescripción. El artículo 82 nos trae esos numerales, y si tomamos la prescripción nos vamos al artículo 83 y ahí nos las enseña. Ordenadamente nos dice que la prescripción opera por un tiempo igual al máximo de la pena que aparece en el Código Penal. Un ejemplo, violencia intrafamiliar, 4 a 8 años sin agravantes. ¿Cuál será la pena máxima que aparece en el código? Pues 8 años, serán 8 años para que prescriba, contados desde el momento en que ocurrieron los hechos. Ahora bien, el artículo 83 nos trae ese techo, pero también nos trae un piso. No puede ser inferior a 5 años, es decir, que si la tipo penal da 4 años la máxima, no podrá prescribir a 4 años, sino que tendrá que esperarse a los 5 años. Y así sucesivamente, un tipo penal, concierto para delinquir agravado por el numeral segundo, nos da de 8 a 18 años, la máxima serán 18 años para prescripción. Pero también nos trae otras excepciones, que nunca podrá prescribir por más de 20 años. Entonces, si el tipo penal nos da 28 años, prescribirá a los 20.
Viene una otra excepción, que es cuando se trate de delitos que hayan sido por desaparición forzada, tortura, homicidio, contra personas que protectoras de derechos humanos, periodistas y unas excepciones. Ahí en el artículo 83 nos dice que para estos casos será de 30 años. Pero la prescripción nos dice también a partir de qué momento se cuenta, desde qué momento empiezo a contar para esa prescripción, y nos lo trae en el artículo 84. Hay una bien interesante que es sobre los delitos sexuales con menor de edad. No podemos empezar a contar desde el momento que ocurrieron los hechos. La prescripción para este delito será de 20 años y se contarán a partir de que cumpla la mayoría de edad, es decir, a partir de que cumpla los 18 años. Fijémonos que puede ser bien extenso estos términos, por eso hay que conocer muy bien el tipo penal a la hora de aplicar el artículo 83. Ahora bien, recordemos la clasificación de los tipos penales según su término de ejecución. Puede ser de ejecución instantánea, puede ser de ejecución permanente, y en ese orden de ideas se contará para los de ejecución instantánea desde el momento que ocurrieron los hechos, como por decir el homicidio. Desde el momento que ocurrieron los hechos empieza a contar la prescripción, pero para los de ejecución permanente, como el secuestro, se contará a partir de que se ejecutó la última acción. Ahora bien, en los delitos de omisión se cuenta desde el momento que cesó el deber de actuar. Fijémonos cómo nos movemos para contar la prescripción, porque no hay una, llamémoslo, tarifa legal. Exacto, el conteo depende del tipo penal. Ahora bien, también existe la interrupción a la prescripción. Si se instauró la querella o ocurrieron los hechos, se empieza a contar el término de prescripción, pero se puede interrumpir. ¿Cuándo no lo interrumpen? Es decir, volvemos a empezar con la imputación que haga la fiscalía. En el momento que la fiscalía haga la imputación, interrumpe el término de prescripción, es decir, que si ya llevamos un año y medio, ya perdimos ese tiempo y volvemos a empezar. Ahora bien, desde la imputación también nos dice, una vez el procesado haya tomado la calidad de imputado, ya la prescripción será por un tiempo igual a la mitad del artículo 83. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los tiempos que leímos anteriormente se irán a la mitad, solo que se mantiene el piso, es decir, seguirán los 5 años como mínimo para poder prescribir. Eso es lo que tiene que ver con la prescripción, y fijémonos que en la prescripción no tuvimos en cuenta ese término que sí se tiene, o esa ubicación dentro del proceso que sí se tiene para la preclusión, porque se puede confundir muy fácilmente. Vayámonos a la preclusión, artículo 331 del Código Procesal Penal, y dice: en cualquier tiempo la Fiscalía podrá solicitar ante el juez de conocimiento si no existió mérito para acusar. Bueno, fijémonos que no es en cualquier tiempo, es antes de acusar. Entonces, si para imputar la Fiscalía necesitó inferencia razonable, para acusar necesitó probabilidad de verdad. Son tópicos bien exigentes, y el señor juez para condenar necesita más allá de toda duda razonable. Son 3 tópicos en cada actuación. Entonces, si la Fiscalía no encontró méritos para acusar, puede solicitar la preclusión. ¿Y cómo la solicita? Acude al artículo 332 del Código Procesal y allí encuentra 7 numerales. Y entre esos 7 numerales ubica por cuál solicita la preclusión antes de la acusación. Pero ¿qué ocurre si acusa? Encontró probabilidad de verdad y acusó. Nos vamos al 332 y nos vamos al parágrafo del 332. Y allí dice que ya no solo lo podrá hacer el fiscal después de acusado, lo puede hacer también la defensa o el Ministerio Público. Pero, tanto Fiscalía, Defensa o Ministerio Público solo lo podrán hacer por los numerales 1 y 3 del 332. Es decir, por imposibilidad de iniciar o continuar con la acción penal, o sea, no puede seguir investigándolo por alguna causal, o por inexistencia del hecho investigado. Solo por una de esas 2 causales del 332 podrá solicitarse la preclusión después de la acusación. Por eso insistía en ubicarnos en qué etapa del proceso vamos, a diferencia de la prescripción. Ahora bien, terminada estos tópicos de prescripción, preclusión, caducidad en la extinción de la acción penal, trasladémonos a la segunda etapa, que es ya cuando existió sentencia en firme
y estamos en sanción penal. Ya hay una condena, hay que ir a cumplirla, pero la persona no ha sido capturada. Están corriendo los términos de prescripción de acuerdo al artículo 88 del Código Penal. Allí también, mientras esa persona está en libertad con una orden de captura para cumplir una pena, puede prescribir por muerte, puede prescribir por indulto. Recordemos la diferencia entre amnistía e indulto. En la amnistía se perdona el delito, en el indulto se perdona la pena, porque estamos en la sanción penal. Y otros requisitos que caracterizan estos dos elementos, pero vayámonos al numeral cuarto, que es la prescripción de la sanción penal, es decir, de la pena. Y allí el artículo 89 de la ley 599 del 2000 nos dice cuándo opera esa prescripción de la sanción penal, y ya nos dice, primero, por un tiempo igual a la pena impuesta. Ya no estamos hablando de la pena que aparece en el Código Penal, ya nos aparece la pena que impuso el juez. Tomemos el mismo ejemplo que tomamos en violencia intrafamiliar, 4 a 8 años, pero el juez con agravantes y de pronto por ahí un concurso de delitos le aplicó la pena, la tasó en 6 años, es decir, que la prescripción de la sanción penal será a los 6 años y no a los 8 como está en el código la pena fijada. De igual forma también tiene un piso, porque ninguna sanción penal podrá prescribir en menos de 5 años. Hay que tener cuidado con eso, porque recordemos que hay penas de 16 a 32 meses. Y si la persona está en libertad y se presenta a los 3 años y medio, pues no ha prescrito, porque el numeral 2 del artículo 589 de la ley 599 nos dice que no podrá ser inferior a 5 años. Ese es el riesgo que se puede correr allí. Igual hay penas no privativas de la libertad. Hay penas no privativas de la libertad, pero que igual son sanciones, tampoco prescriben antes de 5 años. Entonces, por ejemplo, el artículo 189, violación de habitación ajena, únicamente da multa, pero también prescribe solo a los 5 años. Ahora bien, también, ¿desde qué momento se empieza a contar, o desde qué momento se interrumpe esa prescripción de la sanción penal? La persona está en libertad y está corriendo el tiempo, pero es capturado. En el momento que es capturado se interrumpe esa prescripción y empieza a contar, es decir, se va a cumplir la pena que se le impuso. Fue capturado, vaya, pague la pena completa. Pero nos dice el artículo 90 de la ley 599 del 2000, nos dice primero, se interrumpe en el momento de la captura para cumplir sentencia, ya dijimos. Pero también nos dice seguidamente, o cuando fuere puesto a disposición de autoridad competente para el cumplimiento de la misma. ¿Te parece que es confundible? Pero no. Lo que pasa es que la persona puede ser capturada en otro evento, en flagrancia, en otro tipo penal. Y es capturado en flagrancia, es llevado ante autoridad competente para hacer las preliminares, le dictan medida de aseguramiento y queda con la medida, y al mes se pone a disposición, o a los 2 meses, se pone a disposición de la sentencia que está siendo solicitado, es decir, que será en ese día cuando se interrumpe la prescripción de la sanción, porque fue cuando fue puesto a disposición para cumplir la sentencia. Con esta aclaración quería despejar como esa tendencia a confundir entre la caducidad, la prescripción, la preclusión, principio de oportunidad en la extinción de la acción penal y de la sanción penal en materia penal. Si consideran que este video fue de su interés, les ruego suscríbanse a nuestro canal YouTube de Unidad Abogados de Colombia. Igual forma nos sigan por la página de Facebook. Igualmente les ruego compartirlo y darle me gusta. Buena tarde para todos.